Perfecto. Muy bien. Bueno, igual yo le dije que sí a Mayra que grabe, pero no sé si va a haber mucho para grabar en la clase de hoy, les cuento. ¿Por qué? Porque me parece, nos pareció, con Estela hemos charlado un poco en reuniones que tuvimos semanas anteriores, que faltaba profundizar algunas cosas que tienen que ver, bueno, sobre todo con esta cuestión de las disciplinas, pero bueno, estuvimos viendo muchos contenidos y este espacio es teórico-práctico, ¿no es cierto? Nosotros no lo tenemos dividido, pero es teórico-práctico. Y la verdad es que las clases han venido siendo muy expositivas, hemos dado ya muchos contenidos, y la idea para la clase de hoy es que esto sea una especie de taller, hoy por hoy. Esta materia, esto no es un taller, ¿no? Es un seminario, es una asignatura, pero la idea es que, es una asignatura, no un seminario, una asignatura, pero la idea es que podamos hoy hacer más hincapié en la parte práctica. O sea, esto quiere decir, muchachas, que van a laburar, que van a laburar hoy, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no quiero seguir avanzando, no queremos seguir avanzando, si no hay bueno, un profundizar en los conceptos que hemos visto hasta acá, porque además, por lo que se ve en los TP, hay algunas cosas que hay que reforzar, ¿no? Que para eso sirven los TP, además, para marcarnos a nosotras las cosas que hay que reforzar. Y aparte de esto que estoy diciendo, nosotros teníamos un trabajo de ustedes pendiente, que habíamos dado una semana intermedia sin clases para hacerlo, que era el análisis del diseño ese completo de investigación, que todavía no lo hemos visto. Entonces, yo tengo dos tareas nosotras tenemos dos tareas para proponerles. Una es que ustedes puedan hacer van a trabajar predominantemente hoy en grupos, ¿sí? La idea es que voy a formar los grupos acá por los grupos de Zoom, las secciones, y la idea es doble. Por un lado, en un primer momento, que le podemos dedicar unos 20 minutos, media hora nomás, poder que ustedes puedan armar un esquema o red conceptual, así como hicimos con el campo, el campo de investigación de la educación inicial. El esquema o red conceptual es un recurso didáctico muy valioso, ¿no es cierto? A través de un esquema, y también es un organizador de pensamiento en general, en distintos ámbitos y con distintos objetivos. El esquema o red conceptual nos permite sintetizar y graficar representaciones mentales, ¿sí? Entonces, el primer tiempo del trabajo de tipo taller que vamos a hacer hoy es que ustedes se puedan reunir en los pequeños grupos que vamos a formar, 20 minutos, media hora, y hagan una construcción que alguien, bueno, hará en una hoja, pueden compartirse pantalla, que después nos muestren una tabla, un archivo de Word, si saben manejar el Word con las flechitas, las redes, los cuadros, y si no, lo hacen en una hoja, alguien lo va escribiendo y después nos lo muestran, pero la idea es que puedan hacer una representación de los contenidos de la asignatura que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? De los contenidos y de los autores de la asignatura, los que le ha parecido más importante, qué relación guardan los contenidos entre sí, cómo lo graficarían. ¿Se entiende esta primera consigna? La idea es que hablen un poquito entre ustedes de todo lo visto, en lugar de que yo haga un resumen como hago siempre al principio de la clase, que ustedes puedan armar, charlar sobre eso, sobre todo lo visto, y hacer algún tipo de gráfico, algún tipo de representación gráfica, que recomendamos sea una red o mapa conceptual, ¿sí? ¿Alguien necesita mayor profundización de esta explicación? No, profe, está bien. Ok, ese sería el primer momento, ¿sí? El primer momento del trabajo de hoy, que repito, vamos a pensar en esta clase de hoy como un taller, como un espacio de taller, ¿sí? Para el repaso de ustedes. Pues recuerden que al final de la asignatura viene un parcial individual, así que vamos a repasar los contenidos, vamos a conversarlo, vamos a discutir sobre lo que haya dudas, etc. Y un segundo momento donde se van a volver, después de que hagamos este repaso de lo visto hasta ahora con los esquemas o redes conceptuales que hayan construido ustedes, un segundo momento de reunión de estos pequeños grupos, que lo que vamos a hacer ahí es que ustedes revisen el análisis que han hecho del diseño de investigación, que tuvimos 15 días para que ustedes realizaran. Van a hacer un primer intercambio, consensuando o discutiendo lo que han analizado. Esto ustedes lo pueden ver, seguramente lo han hecho en grupo, ahora vamos a armar otros grupos, van a quedar como mezcladas, ¿sí? Y esa es la idea, que un poco puedan
intercambiar entre personas que han trabajado por separado el análisis de ese diseño de investigación, y que puedan un poco apuntar a hacer un listado de lo que han analizado sobre el diseño de investigación aplicando los contenidos de la asignatura. ¿Se entiende también esta consigna? Es Sí. trabajo, pero lo que intentamos es justamente que ustedes tengan un espacio donde sacar todas las dudas que vayan quedando, ¿no? Porque a veces esta asignatura es como, produce esa cosa de sí, entendí todo, pero cuando nos ponemos a analizar o a hacer los ejercicios, ahí aparecen más dudas. Entonces, son 2 momentos de trabajo en grupo. Obviamente a la vuelta de esos momentos de trabajo en grupo, van a intercambiar con nosotras, y bueno, y seguramente si hace falta volveremos a exponer contenidos. O sea, es una revisión y sistematización de lo visto hasta ahora, y un intercambio entre quienes han trabajado por ahí en distintos, por separado. Ahora van a quedar un poco mezclados los grupos para volver a producir momentos de intercambio, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, pues se pueden quejar, no sé si les vamos, no sé si les vamos a dar mucha bolilla, pero bueno, se pueden. ¿Qué les parece la propuesta? No, en serio, ¿les parece bien? La idea es repasar y profundizar con ustedes, sin seguir avanzando, ¿sí? A mí ¿Está? me viene bien, profe, porque yo la verdad que vengo atrasada con la lectura, no me puedo poner al día por este motivo que usted decía del trabajo. Yo trabajo doble turno, sala de 5, Sí, y es como que a fin de año se junta todo, o sea, a mí sí, se me está complicando, pero esta sí. clase seguramente me va a venir bien. Nosotras siempre hemos hemos preferido con Estela profundizar más en algunos contenidos que dar todo el programa de pasada y que nada quede claro. Así que hoy no vamos a avanzar en contenidos nuevos, hemos visto ya muchos de los contenidos, y preferimos saber que ustedes pueden evacuar dudas, que pueden profundizar en lo ya visto y no seguir avanzando, porque a lo mejor ahí también hay una dificultad por la cual la gente está, somos menos, y la verdad es que no queremos perderlas por el camino, ¿sí? Así que, si bien esta clase va a ser un poco de trabajo de parte de ustedes, creo que puede ser muy útil para, bueno, ponerse al día por lo menos con lo que hemos visto hasta hoy, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este primer momento que voy a formar ahora los grupitos, lo que tienen que hacer es esto que yo siempre hago, que es enunciar los contenidos que hemos trabajado hasta el momento. Bueno, lo hacen ustedes, qué contenidos estuvimos viendo, qué contenidos en las clases y en la bibliografía, y armar algún esquema, uno único, conjunto, que puede ir alguien armando un Word y compartiendo pantalla. Me parece que es la manera mejor, ¿no es cierto? Si alguien sabe manejar las flechitas, los gráficos en el Word, van haciendo, esa persona comparte pantalla y lo va armando a medida que las compañeras aportan, o si no saben hacer eso, alguien lo va haciendo en una hoja y lo va mostrando para que tengan un único esquema de los contenidos trabajados hasta el momento y puedan representar con esos contenidos una red conceptual. Este es este momento, ¿sí? De repaso, de establecer jerarquías entre los contenidos, y eso espero dé lugar a un buen intercambio entre ustedes. ¿Les parece? Sí, profe. Veo, Juana, que algunas están preparando una pizarra o agarrando pizarrones, porque Sí, no por nos ahí las olvidemos chicas que tienen más son recursos. docentes, somos Sí, docentes. sí, sí, por ahí las Claro, chicas tienen más recursos vale, tecnológicos que de yo les estoy nosotros, dando. ni decir, vaya, ni decir, pero Y sí, pero bueno, como La pizarra quieran. siempre ayuda. Sí, ni me lo digan, ni me lo digan, que siempre digo que estoy en el pizarrón. Como quieran, pero que sea un único esquema del grupo, ¿sí? A ver, tenemos en este momento 42 personas, sin contarnos a Estela y a mí, así que hacemos, me parece preferible que trabajen de a 3 o de a 4, nada más, ¿sí? Así que voy a formar 10 grupitos, ¿les parece? ¿Estamos? A lo sumo 4, sí, un poquito, algún otro podría formar. Vamos a hacer 12, si quedan, no, porque después no vamos a poder intercambiar con tantos. Perdón, estoy pensando por alta, no sé si se no. Hago 10 grupos, ¿sí? Hago 10 grupos. Ahí voy. Vamos. Creo que todavía hay gente Modelos, trabajando. modelos provisorios, o de representar la realidad, chicas, ¿está bien?
trabaja con modelos provisorios. Hay gente tan entusiasmada Y ya entramos que al no, otro grupo. que no se dan cuenta Sí. que ya estamos en el Estábamos grupo. Profe, fue muy linda la bien. actividad. Es que no nos alcanzaba el tiempo, profe. Sí, me imagino, me imagino. Sé que era poco, pero es que quiero que le dediquemos más a la Nos otra, faltó a la tiempo. otra actividad. Y acá entre todas, lo que hayan trabajado entre todas, vamos a recuperar, espero, todos los contenidos de la asignatura, que era la idea. Es lo ¿no? que le dije a las chicas, digo, si nos falta algo, lo vamos a sacar seguramente está. de las otras compañeras, Seguro. porque no nos alcanzó el tiempo. Es un poco la idea, pero más que nada, más que recuperar todo, era poder jerarquizar, ¿no? Armar como una relación entre los contenidos y bueno, eso es lo que vamos a revisar ahora. No sé si quieren el grupito que estaban hablando o bueno, o quien quiera pueden Era compartir. parte, profe, Dale, lo que dale, habíamos María. puesto nosotras, Sí. quedó como un mamarrachito, pero bueno, no sé si cansa ver ahí, Compartí, más o menos lo escribimos. Ay, No, re bien. no pudimos hacerlo en Word. Yo lo sé hacer y estoy desde el celu, así que lo escribimos. bueno, Pero pero después le a ver, agregar foto de uno. espérate, sí, lo podrás una fotito y ponerla en ¿El grupo? el chat o algo así. ¿El chat? Bueno, Alguien, mientras ustedes van sacando esa fotito y subiéndola al chat, si pueden, yo otro estoy grupo, desde el alguno celu, pero apago la cámara y le saco Sí. la foto. sí, alguna de los grupos lo pudo hacer así en Word, que nos pueda compartir la pantalla. Nosotros no lo hicimos por... Bueno, entonces estamos como medio todas en lo mismo, en la misma situación. ¿Pueden Nosotros hacer creo que una no foto? somos muy dadas para la Está muy bien. tecnología. Pero bueno, hagan eso, saquen una fotito del esquema, la que lo haya hecho, y lo van subiendo al chat, ¿puede ser? Nosotras lo hicimos en un pizarrón y le sacamos fotos. Bueno, ¿Será que se puede pasar al chat? a ver, probemos. Yo creo que se puede adjuntar, ¿no es cierto? Apago la cámara a ver si así me da más señal y trato de pasarla. A ver si van apareciendo algunos esquemas en el chat. Profe, también podría proponer que si lo pueden mandar si no pueden por acá, también los manden al grupo de WhatsApp. Así quizás a alguna compañera le falta algo para completar o quizás también a nuestro grupo y por ahí Sí, podemos ayudarnos entre que después todos. se lo pueden compartir por ustedes Claro. por WhatsApp. Sí, seguro. El asunto es que los podamos trabajar un poquito ahora. A ver, acá me dicen que hay 3 fotos, pero no las veo. ¿La foto la tengo que subir al Zoom, profe? No me las deja cargar. ¿O al WhatsApp? Al chat de acá, al chat de este Zoom, sí. No me da la opción de A ver. insertar. No da, No, ¿no? a mí tampoco, No, por eso. Eso estaba buscando también y no. No, yo desde el celu no la puedo. ¿Cómo podemos hacer? En el grupo de WhatsApp sí la puedo poner. Sí, pero en el grupo de WhatsApp yo no la veo, por lo menos. No, pero podemos compartir pantalla. Abrir el WhatsApp. Eso iba a decir. Abren el WhatsApp Desde el WhatsApp desde la web. compu y comparten pantalla. Muy bien. Ven que entre todas alguna instancia. Yo estoy desde el celu, chicas, no estoy desde la compu. También Claro, pero vos pero lo subís mandalo- al grupo lo y mando ahí al se grupo, claro, ahí comparte. está, lo ahí está. Ahí está, Genial. compártela, Ahí enderezala. está. Sí, perfecto, enderezala nada más, da la vuelta, ¿la puedes tirar? No, porque... Perdón. No, ver. rotarla en el celu, bueno, no importa. Lo A podemos ver ver. si se puede. Bueno, dale, lo Más podemos ver. arriba. Vamos a estar todos así con la cabeza así, pero Más arriba, claro. dale. Bueno, a ver ¿Cómo se estirará? cómo lo presentan a este esquema. Nárrenlo. Nosotros pusimos en el centro metodología de la investigación, de ahí sacamos a Bourdieu como primer autor y pusimos que este autor plantea los tipos de conocimiento, que tenemos las ciencias formales y empíricas. Las formales tienen un objeto de estudio sin conexión con la realidad, y eso la diferencia del objeto de estudio de las ciencias empíricas, que sí tienen conexión con la realidad, por ejemplo las ciencias naturales como biología, física, que tienen una interpretación hermenéutica,
y las ciencias sociales, una interpretación doble hermenéutica. Después sacamos Bourdieu, todo eso que acabas de decir, a rigor de verdad, no es de Bourdieu, ¿sí? Nosotros con Bourdieu vimos la idea de campo. Esto de los distintos tipos de conocimiento lo pueden encontrar en otros autores de la unidad 1, como pueden ser Schuster, bueno, Popkewicz, que también habla algo de eso, pero Bourdieu habla de, lo que nosotros tomamos de Bourdieu es la idea de campo, ¿sí? Pero está muy bien todo lo que dijeron, solo que no es de Bourdieu. Profe, el campo y las tensiones también, ¿no? ¿Es de Bourdieu? En el campo tenemos las disciplinas, las tensiones, las vacancias, ¿sí? Y las estrategias, todo eso hacia la noción de campo de Bourdieu, ¿sí? Pero esto que acaban de decir las chicas, de los tipos de conocimiento y de los tipos de ciencias, uno de los tipos de conocimiento, y dentro de las ciencias, reconocer a las ciencias formales y diferenciarlas de las empíricas, todo eso que acaba de decir, no me acuerdo quién estaba hablando, no es de Bourdieu. Sí, no es de Bourdieu, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Bourdieu nosotros tomamos la noción de campo, pero está muy bien lo que está diciendo, ¿sí? Son ¿Y contenidos... los 3 paradigmas sí son de Bourdieu? No, tampoco. Los 3 paradigmas están desarrollados en Popkewicz, ¿sí? Listo. Eso después De los 3 revisamos, paradigmas ¿sí? tenemos el empírico analítico, el interpretativo hermenéutico y el crítico, que serían entonces no de Bourdieu, sino de Popkewicz. De Bourdieu nosotros tomamos la noción de campo, ¿sí? Más que nada es eso. Bourdieu es un autor de paradigma crítico, nosotros tomamos la noción de que la ciencia es un campo o arena de conflicto como otros órdenes de la vida social. Esa idea la tomamos de Bourdieu, y Bourdieu desarrolla la idea de campo específicamente para el conocimiento científico, ¿no? Pero los paradigmas, los tipos de conocimiento, todo eso no es de Bourdieu, ¿sí? Porque ese fue el esquemita. Porque tengo que cambiar la foto. Y sacamos 3 fotos. Pero no, está bien, dale. Acá iría el de, este sí sería el que sale de Bourdieu, el esquema de campo, que está compuesto por tensiones, vacancias, disciplinas y estrategias metodológicas. Ahí está, lo que estábamos diciendo hace un ratito. Esto sí es de Bourdieu, ¿sí? Esta idea sí es de Bourdieu, y lo que hace Bourdieu acá es explicar que la ciencia es una práctica social, como los demás órdenes de la vida social, con estas particularidades, ¿no? El campo científico tiene estos niveles de análisis posibles, digamos, pero es una práctica social o arena de conflicto, o sea, está atravesado por intereses como cualquier otra práctica social. Esta idea sí es de Bourdieu, ¿sí? Campo científico, sí, claro. Y de la foto anterior, ¿no nos quedó nada sin ver? Sí, eso les estaba por decir, que me faltó, sí. Ahí, porque estoy del celo y estoy... Profe, de la foto anterior estaba también la idea esto de la doble hermenéutica, y por lo que hablábamos, que habíamos entendido, era la idea esta de que si bien el sujeto que va a estudiar a la realidad es doble hermenéutica porque está inmerso dentro de esa realidad, y también pasa como a ser parte del objeto de estudio. Sí, y porque los objetos, lo que llamamos objetos de estudio en el caso de las ciencias sociales, también son entidades que interpretan el mundo. Entonces, en las ciencias sociales interviene no solo la subjetividad, la interpretación del mundo de quien hace investigación científica, sino que sus objetos de estudio también son o personas o grupos colectivos de algún tipo, instituciones, que a su vez son entidades que interpretan el mundo. Entonces está la interpretación del científico y también de quien produce el conocimiento científico, y también la interpretación por parte de las entidades que se estudian desde las ciencias sociales, que no son células, que no son formas de la energía, no, son instituciones, cohortes, profesores, colectivos docentes, lo que fuera, que estudian las ciencias sociales, comunidades, que a su vez construyen esas entidades interpretaciones sobre el mundo también. Por eso la doble hermenéutica, ¿sí? Eso no pasa en las ciencias empíricas naturales, porque las entidades que estudian no interpretan el mundo de manera alguna, ¿sí? Un ecosistema no interpreta el mundo, una célula no interpreta el mundo. Bueno, podríamos discutir, pero quedémonos con la idea de que no interpretan el mundo. Una planta no interpreta el mundo, lo que fuere, son entidades o referencias, sí, entidades, que no quiere decir entidades fácticas, que no quiere decir materiales. Son entidades que no hacen interpretación del mundo. En cambio,
los objetos de las ciencias sociales son a su vez entidades que interpretan el mundo. ¿Esto se entiende? Sí. Profe, eso tiene que ver con la investigación que nos dio para analizar, cuando Bueno, se ahora lo analizan vemos. los jardines, claro. Ahora lo vemos, Bueno, ahora lo vemos. Sí, En ese sí, primer sí. esquema también Guarda estaba esa el- idea para dentro de un ratito, Bárbara. Sí, totalmente. Sí. Pusieron, Juana, porque abajo se puede subir la imagen, incorporaron a Berger y Luckman, pero Ah, sí. no pusieron los contenidos. Pero bueno, eso sería como algo para pensarlo, ¿no? ¿Por qué Sí, pusieron de a ahí Berger y ¿Por qué Luckman? pusieron a Berger y Luckman? Que de ciencias empíricas, el objeto de estudio que es la realidad, sacamos que Berger y Luckman dicen que la realidad es una construcción social. Perfecto, está muy bien. Y la parte de Berger y Luckman que nosotros trabajamos con ustedes nos ayudaba a diferenciar la visión del hombre, lo que ellos llaman el hombre de la calle, del sociólogo, del filósofo, ¿no? Pero sí, está muy bien, la construcción social de la realidad es el título de la obra de Berger y Luckman y apuntan a eso, ¿sí? Bien, perfecto. Porque Y nos nos había falta quedado, una bueno, está lo de los paradigmas acá también, que no Al sé final. está lo de los Ah, sí. paradigmas. Y los paradigmas estaba el empírico analítico, el interpretativo o hermenéutico y el crítico, pusimos. Bueno. Que lo sacamos de Bourdieu, pero ya sabemos que eso lo tenemos que borrar, no sale Sí, de Bourdieu. y sí, estaba mirando eso. Si sacamos la flechita esa de Bourdieu, ¿de dónde saldría? Porque si no nos queda como separado lo de los tres paradigmas. ¿Qué flechita se podría trazar entre esa idea de los tres paradigmas y el resto de esta foto, el resto de este esquema? ¿Se entiende lo que digo? La flechita que de Bourdieu no de vale, ciencias porque no es de Bourdieu. empíricas podría estar o no, profe. Claro, claro, Mm. sobre todo en las sociales, porque Ahí, estos tres paradigmas, la claro, flechita las debería sociales. salir De de donde tensiones, dice profe. sociales, sí, De pero las sobre todo de tensiones. donde dice ciencias empíricas sociales, Ujú. porque esos tres Sociales. paradigmas son tres modos de comprender a la investigación en ciencias sociales, ¿sí? No son paradigmas que refieran a las ciencias naturales, sino paradigmas que refieren a las ciencias sociales. Acá quiero hacer una salvedad, que por ahí mucha gente se confunde y esto hay que aclararlo bien. Nosotros estamos usando como criterio de diferenciación entre las ciencias empíricas naturales y las ciencias empíricas sociales la doble hermenéutica. Pero Sí. los tres paradigmas no hablan de doble hermenéutica. O sea que nosotros, para diferenciarles a ustedes, la postura nuestra con Estela, para diferenciar las ciencias naturales de las ciencias sociales, le dijimos, nosotras no, en realidad lo dice Dilthey, ¿sí? Que Dilthey dice que la diferencia es que en las ciencias naturales, como bien dijeron ustedes, hay hermenéutica, o sea, interpretación hay en todas las ciencias, mientras que en las ciencias sociales hay doble hermenéutica, y lo acabo yo de explicar. Pero los tres paradigmas estos que están ahí, ¿sostienen eso? ¿Sostienen lo de la doble hermenéutica? A ver. ¿O nosotros hemos elegido alguno de los paradigmas cuando les decimos? No, El interpretativo. Claro. Básicamente la doble hermenéutica. Sí. No, iba a decir el interpretativo hegemónico, está la doble hermenéutica, que es lo distintivo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Interpretativo hegemónico? No, hermenéutico. Simbólico. Simbólico o hermenéutico. Simbólico. Hegemónico no, hegemónico no. Interpretativo, simbólico o hermenéutico. Romina. ¿Romina? Sí. No, tenía mal escrito y lo tenía corregido arriba y no lo había visto. Guarda con los términos, ¿sí? No, es interpretativo, hermenéutico o simbólico. Eso es de ese paradigma está tomada la doble hermenéutica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco hay una única forma de entender a las ciencias sociales. De hecho, lo que les estamos diciendo es que hay tres paradigmas, ¿sí? Nosotros partimos con Dilthey, tomando a Dilthey, de la idea de que existe en las ciencias sociales doble hermenéutica y que eso es lo que las diferencia, pero es una toma de postura. El paradigma empírico-analítico no estaría de acuerdo con esto. ¿Estamos? O sea, hay concepciones sobre las ciencias sociales que no coinciden con la nuestra, ¿no? Nosotros cuando les decimos esto, estamos partiendo de la idea de Dilthey, de la doble hermenéutica, que está tomada del paradigma, como bien dijeron algunas compañeras, hermenéutico, simbólico e interpretativo. Es el mismo paradigma, ¿sí? Esos tres nombres son el mismo paradigma. El segundo, ¿sí? Nosotras agregamos más todavía y decimos con Bourdieu, fíjense cómo vamos componiendo nuestra concepción de las ciencias sociales.
estamos de acuerdo con Dilthey y decimos, digo, la posición de esta asignatura, ¿no? Estamos de acuerdo con Dilthey y decimos que la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales es que en las ciencias sociales hay doble hermenéutica. Y agregamos más, vamos por más, y estamos de acuerdo con Bourdieu cuando dice que la ciencia es un campo de conflicto, una práctica social es un campo de conflicto. Entonces, esta asignatura, ¿en qué paradigma está situada en definitiva? La propuesta nuestra, de este programa y de esta asignatura. El crítico. Era el crítico, porque no nos quedamos con la doble hermenéutica nada más del interpretativo. Decimos que en la ciencia hay poder, intereses, pujas, ¿sí? Conflicto, junto con Bourdieu. Y esos conceptos ya no son del paradigma hermenéutico, sino del crítico. ¿Está? Entonces, no hay una única manera de ver a las ciencias sociales, y todo lo que les estamos diciendo en esta asignatura se corresponde con una postura de esos tres paradigmas, que es con la postura crítica. ¿Sí? ¿Es la única? ¿Es la verdad absoluta? No, es una postura, ¿sí? Es una postura que tomamos desde esta asignatura. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante que lo puedan entender, y me alegra ver el esquema, está reflejando bastante bien eso. Entonces, esto de los tres paradigmas saldría de ahí, de donde dice, dice arriba ciencias empíricas, que su objeto de estudio es la realidad, y dice ciencias sociales, ¿sí? Doble hermenéutica, no. Saldría de donde dice ciencias sociales empíricas, hay tres paradigmas, ¿está? Entonces, tal vez lo de doble hermenéutica, ustedes le pueden hacer una flechita que vaya hasta el paradigma interpretativo, porque es de ahí lo de doble hermenéutica. ¿Sí? Lo que yo le corregiría a este esquema es eso, ¿no? De ciencias sociales ustedes tendrían que sacar la flecha que dice tres paradigmas, y de donde dice paradigma interpretativo hermenéutico, recién ahí poner la doble hermenéutica, ¿sí? Porque es una de las maneras de ver a las ciencias sociales empíricas. El paradigma empírico-analítico no está de acuerdo con esto. ¿Está bien? Y el concepto, Romina, que vos dijiste, el concepto de hegemonía, ¿a qué paradigma pertenecería? ¿El positivismo puede ser? No. No, el Interpretativo, sí. Repasemos, ¿qué es la ¿Qué hegemonía? es la hegemonía? Repasemos que esta clase de talleres para eso, para repasar. Estela, ¿cómo fue la pregunta? No escuché. Claro, porque en un momento Romina dijo que era el paradigma simbólico, hegemónico, hermenéutico hegemónico. No. Usó equivocadamente la palabra hegemónico. Solamente la palabra hegemónico, como paradigma. Pero el concepto de hegemonía, ustedes por ahí también lo vieron cuando miraron el conversatorio, lo pudieron haber escuchado, lo pudieron haber incorporado. Aquí, digamos, si uno habla de hegemonía, ¿en qué paradigma estaría ubicado? Y en el interpretativo. ¿El interpretativo o en el crítico? Escuché dos respuestas. En el crítico. En el crítico. En el crítico. Veamos por las dudas qué quiere decir hegemonía. Hegemonía. ¿Se animan a charlar de qué quiere decir hegemonía? Cuando tienen como una idea única de pensamiento. El poder de unos grupos dominantes. Ahora veo por qué Poder, se lo confunden claro. con el empírico analítico. No es eso, hegemonía. No es una idea única. De un grupo dominante. Ahí está. Bien. Es una de las tantas ideas sobre el mundo que se impone, es propia de un grupo y se impone sobre los otros grupos, ¿sí? Un proceso. A través del ejercicio del poder. Eso es hegemonía, ¿sí? Entonces, no es una visión única, sino justamente entre múltiples visiones, es una visión que se presenta como si fuera única, que es muy distinto, ¿sí? O sea, lo que explica el paradigma crítico, de ahí viene el concepto de hegemonía, es que la visión de un grupo social, de los muchos existentes, se termina convirtiendo en la visión única y naturalizada, pero eso se hace a través del ejercicio del poder y de la dominación, ¿sí? Por ejemplo, a través de la dominación de los medios de comunicación. ¿No? Que están en propiedad de los grupos de élite y que esos grupos privilegiados los manejan a los medios y a través de los medios de comunicación imponen su visión de las cosas como si fuera la única posible. El paradigma empírico-analítico cree que hay una sola visión de las cosas, sostiene eso, ¿sí? Pero es distinto esa idea, o sea, el paradigma empírico-analítico es positivista,
viene de esta idea de la sociedad como armónica, y como si A es verdad, B entonces no es verdadero. Si la verdad es A, no puede ser B, ¿sí? Existe una única verdad. Esa es la idea del paradigma empírico analítico, ¿está? En cambio, el paradigma crítico de hombre hace una crítica a esa visión y dice, no, existen múltiples verdades, existen múltiples visiones del mundo, lo que ocurre es que los grupos que tienen el poder imponen la suya. ¿Entienden la diferencia, chicas? Y Profe, además, entonces el hegemónico sería el empírico analítico, con una única visión. No, 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 el concepto de hegemonía es del paradigma crítico, Bárbara. ¿Sí? O sea, el concepto de hegemonía critica justamente esa idea de la verdad única. Digo de nuevo esto, el concepto de hegemonía critica la idea de verdad única. Dice, el concepto de hegemonía que viene del paradigma crítico, dice, en realidad existen múltiples visiones del mundo, todas ellas verdades relativas, pero los grupos dominantes imponen su visión como si fuera la única posible, a través de los medios de poder, del ejercicio del poder, ¿sí? Lo imponen. Entonces, la hegemonía, mientras que el paradigma empírico analítico sostiene que hay una única verdad, el paradigma crítico cuestiona esa idea a través del concepto de hegemonía. Voy a repetir. Mientras que el paradigma empírico analítico sostiene que existe una única verdad, ¿sí? El paradigma crítico cuestiona esa idea de la verdad única con el concepto de hegemonía. Dice, no es que hay una única verdad, hay múltiples visiones del mundo, pero los sectores hegemónicos imponen la suya como si fuera la verdadera, a través del ejercicio del poder, ¿sí? O sea, el concepto de hegemonía le dice al paradigma empírico analítico todo lo que define mal, de alguna manera, por decirlo así. El concepto de hegemonía es la principal arma del paradigma crítico para cuestionar al paradigma empírico analítico. Claro, ¿Entienden? no lo usa porque está a favor de eso, sino para criticarlo. Exacto, exacto. ¿Quién dijo eso? Que no estoy viendo. Claro, ahí fue mi confusión, profe. Claro, lo usa, el concepto de hegemonía es crítico de las concepciones del paradigma empírico analítico. Bueno, ¿ven cómo hacía falta este repasito donde ustedes son las que acomodaron los conceptos? Eso. Y además, Perdón, no escuché Que bien. yo también me confundía por eso, igual que Barbie, estaba confundida también. Por eso yo hoy quería proponerles esto, porque a veces hasta que las redes conceptuales ayudan a ordenar mentalmente. Y cuando ustedes la arman, nosotras nos podemos dar cuenta de cuál concepto puede estar siendo mal interpretado, ¿no? Entonces, de nuevo digo que el concepto de hegemonía viene del paradigma crítico y es justamente el modo de cuestionar del paradigma crítico. El paradigma crítico está cuestionando lo que el paradigma empírico analítico da por Sí, alguien tiene el micrófono abierto. A ver quién tiene el micrófono abierto. Profe, Alguien que le estaba hablando a la profe. abuela, escuché. Sí. Disculpe, yo me voy a retirar, me acaba de traer mi mamá, el nene está con fiebre, así que le voy a ir a dar un baño y le voy a dar algo para que Por tome. supuesto, que se Después mejore. escucho la clase. Por cierto, Chao. necesitan que se mejore prontito. Ahí Muchas se- gracias, chao, chao. Uy, Gordi. Bueno, chicas, no sé si alguien estaba grabando, no sé si retomó la grabación, porque ahora sí estamos como con los Sí, ya lo conceptos, había ¿no? retomado, profe. Ah, ok, listo. Profe, ¿y cómo, como para ubicarme un poco, hay un ejemplo de sencillo, ¿no? Del empírico. O por ejemplo, yo pensaba en de la evolución del ser humano, ¿no? Que se encontraron, ¿cómo se dicen? Huesos y estas cosas. Entonces se hizo una teoría de cómo era el ser humano antes, por ejemplo, y entonces esa es la que no se descarta, porque como hay antecedentes y hay evidencias de cómo eran antes y se hizo la evolución, ¿eso sería algo empírico, por ejemplo? Mira, es complicado. Primero que porque estás hablando de las ciencias naturales. ¿Sí? Ah, es verdad. Es verdad. No, me pero mezcló todo. tiene alguna justificación eso porque yo uso mucho las ciencias naturales, pero como contraejemplo, ¿no? Entonces, Sí. Son ciencias empíricas también, pero los tres paradigmas que nosotros vimos se refieren a las ciencias sociales, ¿sí? Yo te voy a tratar de dar otro ejemplo que no sea esta vez de las ciencias naturales para que ustedes entiendan esto.
Si uno, Sí, profe, que en realidad lo entiendo que es de las ciencias sociales. Mi relación fue para otro es lado. un ejemplo de la ciencia natural, pero no importa, vamos a tratar de construir un ejemplo de las ciencias sociales. Por ejemplo, si uno estuviera tratando de producir empezando a pensar un proyecto de investigación que tenga que ver con la participación gremial de los docentes, ¿sí? Creo que este ejemplo lo he usado alguna vez, ¿no? Y uno fuera a estudiar la participación gremial de los docentes del nivel inicial, ¿sí? O sea, cuántos docentes están afiliados a gremios, ¿sí? Y qué tipo de participación tienen en los gremios. Uno podría hacerlo de dos maneras, ¿sí? Uno podría presuponer, ¿sí?, que la antigüedad en la docencia está relacionada con la participación gremial, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces uno dice, los docentes más antiguos son menos proclives a la participación gremial, o su inversa, que es los docentes más jóvenes, con menos antigüedad en la docencia y más jóvenes, podríamos poner las dos variables, la edad, la antigüedad en la docencia, que no son lo mismo, ¿sí? Los docentes más jóvenes y con menos antigüedad en la docencia son más proclives a la participación gremial. Eso que acabo de construir, ¿sí?, es una afirmación. Yo estoy afirmando que los docentes con mayor antigüedad y mayores en edad son menos proclives, o sea, más reticentes a la participación gremial. Participan menos en los gremios, ¿sí? Mientras que los docentes más jóvenes y con menos antigüedad en la docencia tienen más alta participación gremial. Además de todo, chicas, tengo cumbia de fondo, acá en la vecina de enfrente le encanta compartir su música conmigo, así que si escuchan, no sé si está haciendo ruido eso también, pero a mí me joroba bastante porque hace mucho ruido. No sé si ustedes lo llegan a escuchar. Me distrae un poco, perdónenme. Entonces, eso que acabo de construir son dos afirmaciones que son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Los científicos, las personas que van a investigar esto pueden partir de esas afirmaciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a ir a buscar como datos? ¿Qué les parece? ¿Qué datos necesitan para tratar de comprobar, usemos el término comprobar, si eso es así? ¿Qué datos les parece que tienen que buscar? La antigüedad, las edades. La antigüedad, las edades, por un lado, ¿y qué más? Si participan de algún y si gremio. participan o no participan. Muy bien, ¿sí? Esos son los datos que necesitan. Ahí hay variables, porque los conceptos son variables en esa afirmación. Hay mayor o menor antigüedad, hay mayor o menor edad, ¿sí? Eso es que el concepto es variable, asume distintos valores. Y también la variable participación gremial es participa o no participa, tiene dos valores, ¿sí? Hay variables. Vamos anotando. Hay una afirmación de partida, ¿sí? Una afirmación cerrada de partida, hay intento de comprobar esa afirmación y los conceptos son variables. ¿Les va sonando a algo eso? A las estrategias metodológicas. Claro. Sí, pero de... Voy a seguir un poquito más, no me contesten. Eso podría ser un modo de proceder con esto. Otro científico... ¿Del positivista, profe? Perdón. Dejalo un cachito, vamos a dejarlo un cachito. Ok. Bien, guarda tu respuesta un minutito. Otro grupo de científicos, científicas, otro científico, científica, dice, no, yo voy a partir solamente de la idea de que existen distintas formas de involucramiento con lo gremial, distintas formas de participar, distintas representaciones sobre la participación gremial, y voy a tratar de registrar cómo es esto de la participación gremial entre los docentes del nivel inicial. Caracterizar la participación gremial de los docentes del nivel inicial. Se pregunta cómo participan gremialmente los docentes del nivel inicial o cuál es la participación de los docentes del nivel inicial, pero no hace ninguna afirmación, ¿sí? Simplemente va a ir al campo partiendo de la idea de que tienen distintas representaciones sobre lo gremial y que participan de distintos modos. ¿Qué tipo de datos les parece que va a ir a buscar este segundo científico o científica al campo?
Datos cualitativos. ¿Qué sería eso en criollo? Que no sería cuantitativos como el otro, sino en el cómo. Como Por que sea ejemplo, cómo. ¿qué haría concretamente? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer concretamente para juntar esos datos que vos decís, Romina, que está muy bien lo que estás diciendo? Mediante una encuesta, tal vez. Una si encuesta justamente no, porque una encuesta es para cuantificar. Una entrevista. Una encuesta es, voy adelantando, no tienen por qué saberlo porque todavía no lo vimos, pero una encuesta es un formulario que se le puede aplicar al mismo tiempo a un montón de personas, a un gran número de personas, que busca generar un dato cuantitativo, ¿no? Entonces, pero si son preguntas abiertas, si son preguntas abiertas es una entrevista, ¿sí? Una entrevista semiestructurada o una entrevista en profundidad. ¿Qué preguntaría a la gente, a los docentes? Porque estamos hablando de los docentes, ¿no? Participación, si es activa, pasiva, en cuál, con qué ideología se representa. ¿Cómo entiende, cómo ve la participación gremial? ¿Qué piensa de quienes participan gremialmente? ¿Cómo los gremios? ¿Qué gremios conoce? ¿Sí? Fíjense cómo el otro solamente preguntaba edad y antigüedad, que eran sus variables antes, ¿sí? Y si participa o no participa en un gremio, que era su secuente. El primer científico, ¿sí? Alguien me había dicho una palabrita, positivismo, dijeron, desde el paradigma justamente empírico-analítico, de raíz positivista. El positivismo es una corriente filosófica. Nosotros tenemos un paradigma que es el paradigma que interpreta la investigación en ciencias sociales, que llamamos empírico-analítico, de raíz positivista, ¿sí? Empeñado en el positivismo. ¿Qué son esas afirmaciones que formularon? Esto de a mayor edad y mayor antigüedad, entonces mayor participación gremial, o, menor participación gremial, y a la inversa. ¿Qué son esas afirmaciones? ¿Cómo las podemos llamar? La comprobación. Hipótesis, exactamente, son las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una construcción afirmativa, ¿sí? Afirma algo que debe ser verificada, ¿sí? Verificar quiere decir o refutada o ratificada, comprobada. Tiene que ser puesta a prueba y comprobada. Es una conjetura, una hipótesis, ¿no? Una afirmación conjetural, también podríamos decir. Entonces, se parte de una hipótesis como construcción afirmativa conjetural cerrada, porque eso tiene solamente unos conceptos que además le buscaremos los indicadores, ¿no? ¿Qué elementos de la realidad me pueden dar me pueden dar justamente material de datos para poder medir esas variables, porque las variables se miden? Entonces, los datos los podré sacar, por ejemplo, la edad y la antigüedad de los legajos de los docentes, ¿sí? Entonces, yo voy a ir a buscar ahí la edad y la antigüedad. Y si participa o no participa gremialmente de los datos de afiliación de los gremios, por ejemplo, ¿no? Entonces, análisis documental puede ser la única técnica que yo aplique en esa investigación, y solo voy a ir a mirar eso. A lo mejor ni siquiera tomo contacto con docente alguno. Porque a mí lo que me interesa es cuantificar cuántos años tiene, cuántos años hace que trabaja en la docencia, y si participa o no participa en algún gremio. Y para eso, ¿saben qué? No me hace falta hablar con nadie. Voy y lo saco a los documentos. ¿Sí? Entonces, ese modo de investigar es un ejemplo, para quien me pidió un ejemplo, es un ejemplo de cómo investiga alguien desde el paradigma empírico-analítico. Porque solo le interesa cuantificar, ¿sí? O verificar hipótesis. Decimos también que tiene una lógica verificativa de hipótesis ese paradigma. ¿Está? Y la teoría es lo que determina todo, porque se parte de una suposición teórica inicial, de un marco teórico inicial, y eso define todo el trabajo de campo. En cambio, el otro investigador, que solamente parte de unos supuestos muy generales, no construye una hipótesis cerrada, ni define variables para medir, ni pretende hacer una ley universal con eso, nada, ¿sí? Lo único que tiene son unos supuestos de base, y a medida que se va adentrando en el campo de investigación y hablando con la gente, va a generar las ideas, porque no las lleva de antemano, ¿sí? El investigador cualitativo, que puede ser esta estrategia metodológica cualitativa, que no es un paradigma, es una estrategia metodológica, lo que estamos diciendo quanti-quali. Decimos, el paradigma empírico-analítico tiene estrategias metodológicas predominantemente cuantitativas, el paradigma empírico-analítico. Y los paradigmas hermenéutico y crítico
tienen estrategias metodológicas predominantemente cualitativas, aunque las estrategias metodológicas se pueden combinar, ¿saben? ¿Está bien? Un investigador cualitativo puede de repente necesitar usar una estrategia cuanti. Entonces no es lo mismo paradigmas que estrategias metodológicas. Los paradigmas son los tres que vimos, el empírico analítico, el interpretativo y el crítico. Y las estrategias metodológicas, cual y cuanti o combinadas, ¿sí? Pero entonces, el investigador que viene del paradigma interpretativo o del crítico no formula hipótesis, no pretende medir, no pretende generalizar. Se va adentrando en el campo no para comprobar una única cosa, sino para tener una mirada holística, una mirada amplia, una mirada integral. Él sí necesita hablar con la gente, imperiosamente, ineludiblemente necesita hablar con la gente, porque él quiere saber qué piensa la gente de los gremios, ¿sí? Y no establecer una relación entre la edad de la antigüedad y la participa o no participa en los gremios, sino qué piensa la gente. Le interesa profundizar, a veces hasta en un jardín solo, porque a lo mejor ese jardín tiene unas características particulares. Por ejemplo, es un jardín que surgió de una iniciativa de una fábrica tomada, de un grupo que tomó una fábrica y necesitaba armar una propuesta educativa para los chiquitos. Y entonces, ese caso de ese jardín, solamente ese, vale la pena estudiarlo en particular. Y la investigación, desde los paradigmas interpretativos y desde el paradigma crítico, es cualitativa y profundiza en casos particulares muchas veces, porque cree firmemente que vale más profundizar localmente y comprender que establecer una ley general midiendo. ¿Se entiende un poco más con el ejemplo? Entonces, el investigador de los paradigmas hermenéutico o crítico necesita imperiosa e ineludiblemente hablar con la gente, porque de lo que se ocupan no es de medir relaciones lineales causa-efecto, sino de comprender en profundidad cuáles son las lógicas colectivas que constituyen la realidad, eso que llamamos realidad, ¿sí? Entonces, para buscar las lógicas colectivas va por las representaciones, va por las concepciones, la ideología de la gente, va por caracterizar los modos en los que realizan sus prácticas, ¿sí? Sus prácticas como agentes sociales, y se mete en los contextos para tratar de comprenderlos desde adentro, no desde la teoría que él trae, sino desde adentro. Y una vez que está en esos contextos, y que recoge datos, y que comprende a la gente, que va hablando y va entendiendo, tratando de entender las lógicas endógenas de ese colectivo humano, ahí recién piensa en generar nuevas categorías teóricas. Pero a partir de lo que está en el contexto de que está comprendiendo el contexto en el que está inmerso, ¿sí? De una manera más bien inductiva, diciendo, bueno, esto pasa acá, pero también pasa esto otro, y entonces uno podría ver que esto vuelve a ocurrir en distintos casos, y se repite en distintos docentes esta idea, y a partir de esas recurrencias va generando categorías teóricas más bien inductivamente. No las lleva de antemano como el científico o científica que trabaja desde el paradigma empírico-analítico, que lleva todo definido de antemano y solo va a buscar los datos que necesita. ¿Se entiende, gente? Sí, profe, por lo menos yo lo entendí mejor ahora. Bueno. ¿Se entiende en general? Porque estoy viendo solamente a dos. Y en realidad son dos pantallas nada más, no veo caritas. Ahí está. Sí, dejemos de compartir un ratito así las veo. ¿Sirve el ejemplo, gente? Sí. Bueno. Sí, Entonces, profe. los paradigmas se critican entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce entre los paradigmas de esos que Bourdieu llama tensiones. Tienen distintas visiones del mundo de lo social y de la ciencia de lo social. Tienen distintas visiones los paradigmas, y no se van a resolver esas tensiones. Bourdieu dice, las tensiones no están para ser resueltas, ¿sí? Sino para determinar el campo de investigación, determinan la dinámica de un campo. Entonces, tienen distintas visiones de lo que es el mundo, de lo que es la ciencia, de lo que es conocimiento, y operan la investigación, hacen investigación en consecuencia, con esas ideas, ¿no es cierto? Bueno, no sé si este grupo... Sí. Se me vino, no sé, capaz que es una idea errada, pero cuando uno se para en el campo del conocimiento, cuando recién hablabas de que tienen distintas visiones de los campos, se me vinieron los dos diseños curriculares y son como bien marcados los diferentes paradigmas que tienen los diseños. Sí. Uno habla de cuestiones muy cuantitativas y el otro habla de la construcción del aprendizaje
¿Estoy equivocada? No, no estás equivocada. Los diseños curriculares entendidos como distintos paradigmas pedagógicos. Es eso de lo que estás hablando en este momento, ¿no? Como distintos paradigmas desde los estudios del currículum, como distintos paradigmas en las concepciones de infancia, en las concepciones de ciudadanía. Sí, son totalmente antitéticos y vienen efectivamente de paradigmas distintos. No me acuerdo de si fue en este grupo que hablamos de educación emocional versus educación de las emociones. No, fue en el de Tesina, ¿no es cierto, Estela? ¿O fue acá? No, acá lo hablamos. Acá lo hablamos. Bueno, de nuevo volvemos con eso, ¿no? En cualquier campo científico que nosotros tomemos, sea la pedagogía, la didáctica, la teoría del currículum, o los mismos paradigmas, macro paradigmas de la investigación en ciencias sociales, que son estos tres que estamos viendo, siempre vamos a encontrar tensiones. O sea, modos diferentes de ser y estar en el mundo, dice Kuhn, ¿no? Los paradigmas son eso. Entonces, no es que se van a resolver, porque no podemos resolver lo que tiene que ver con modo diferente de comprender el mundo. Lo que sí podemos y debemos en la ciencia es enunciar desde qué teoría, desde qué interpretación del mundo, desde qué ideología yo estoy produciendo conocimiento. O sea, la objetividad posible es justamente tomar posición y enunciarla. ¿Está? Che, pero quiero ver algunos otros esquemitas de los contenidos de esta asignatura, que vieron que sirve pensarlo de esta manera. Salen realmente los nudos que tenían ahí para desanudar. Acuérdense que los paradigmas se critican entre sí, ¿sí? Tienen tensión entre ellos. Entonces la idea de hegemonía es la crítica que el paradigma crítico, valga la redundancia, le hace al paradigma empírico-analítico. Dice, no es que hay una única idea de verdad, como vos sostenés, empírico-analítico, sino que de todas las ideas de verdad posibles, hay un sector que es el sector dominante, que ejerce su poder a través de la hegemonía y que impone esa idea como si fuera la única verdadera. Es muy distinta la cosa, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera ver algunos... Sí, Estela. Por ahí el concepto de hegemonía, yo le quería decir, porque a veces pasa, uno busca el ejemplo. Entender que la hegemonía además es un proceso, pero ese proceso aparece la dominación de los grupos dominantes sobre los dominados, pero hay una posibilidad, porque fundamentalmente el paradigma crítico apunta a la transformación social y la emancipación de los sujetos. Entonces, si bien hay una hegemonía, también hay una contrahegemonía y una posibilidad de resistencia para poder transformar la realidad y fundamentalmente apostando a la emancipación del sujeto y a la autonomía y a todas estas cuestiones que hace al sujeto social y al sujeto político. Esto me parece que a veces, porque el concepto, sino como que ellas a veces en el tema de hegemonía lo ven como ligado, que está bien, porque viene con esto de la dominación, del marxismo, de las teorías críticas. Es que esta es la historia del paradigma crítico, que a ver, lo que Estela está diciendo es muy importante, y es dentro del paradigma crítico, esto lo han visto en otras asignaturas, teoría del conocimiento y los sujetos, por ejemplo, ¿no? Dentro del paradigma crítico, las primeras teorías eran críticas reproductivistas, entonces decían, bueno, la escuela, incluido el jardín, ¿no? La escuela reproduce las desigualdades de clase, ¿no? Y siempre, como ejerce hegemonía el grupo en el poder, siempre se siguen reproduciendo las mismas desigualdades, como que la desigualdad se reproduce, ¿no? Las teorías reproductivistas eran esto, pero después vinieron las teorías críticas no reproductivistas, que eran, sí, momentito, esto que está diciendo Estela, ¿no? Hay hegemonía, pero también hay resistencia, ¿no? También hay contrahegemonía, y esto es una lucha, por eso decimos que es una lucha de clases. Entonces, así como hay un grupo en el poder, un grupo de élite que intenta ejercer su dominación, tampoco quienes serían los sectores subalternos o dominados son pasivos, ni se quedan quietos mientras... No, hay resistencia, hay organización, hay lucha. Bueno, pero esto es todo, todos estos son términos que vienen del tercer paradigma, del paradigma crítico. El paradigma empírico-analítico nunca hablaría en estos términos. Para el paradigma empírico-analítico la sociedad es un todo armónico, ¿no? Viene del positivismo como teoría filosófica. Entonces, es funcionalista, es toda armonía, es, bueno, si hay, no es que sostiene que no hay nadie excluido, pero interpretan esa exclusión como producto de las diferencias individuales, o sea, hay personas que no se adaptan, hay personas que no tienen la capacidad, hay personas lo leen todo en términos individuales, y algo de eso también se puede ver en las diferencias de los diseños curriculares que estaba señalando la compañera recién.
los diseños curriculares que son tan diferentes, ¿cuál hace más hincapié en el individuo y cuál hace más hincapié en lo social y lo colectivo? Pensemos eso de los diseños curriculares, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta de qué paradigmas vienen. ¿Cómo entienden a la sociedad? Hablan de, bueno, educación emocional, de la armonía, de los estímulos, de las competencias individuales, o hablan de la educación de las emociones, los colectivos, la hegemonía y la lucha de clases, y la educación como aparato de reproducción o de desigualdades o de emancipación. ¿Sí? No son solo dos discursos, son dos modos de ver el mundo. ¿Sí? Entonces, detrás de los lineamientos curriculares también podemos ver esa misma diferenciación, ¿no? Ese análisis. A veces las cosas no son tan blancas o tan negras y hay discursos o lineamientos curriculares que son menos claros, pero uno tendría que hacer un esfuerzo de lectura crítica, si es que nos situamos nosotras mismas en el paradigma crítico como hace esta asignatura, ¿no? Como hacemos con Estela año tras año en esta carrera. Nos situamos en el paradigma crítico. Y entonces, desde situarse en ese paradigma crítico y creer que la sociedad es injusta y que la escuela tiene que trabajar para justamente la emancipación, bueno, es que sostenemos todo este análisis crítico del paradigma empírico-analítico, ¿no? Lo criticamos y decimos, bueno, el concepto de hegemonía es una herramienta de análisis crítico, ¿no? Bueno, quisiera ver algunos otros esquemitas que hayan hecho de representación de los contenidos de la asignatura, que en eso estábamos, ¿no? Nos fuimos con la pregunta que me hicieron sobre el ejemplo de cómo se investigaría desde uno y otro paradigma, pero vamos por los esquemas del contenido de la asignatura. ¿Algún otro grupo que lo pueda mostrar? Yo lo puse en el chat del WhatsApp, no, porque estoy desde el celular. A ver. Las, profe, que enviaron todos los cuadros. Si quieren, si alguna quiere, yo los comparto, porque yo estoy con la compu. Sí, por favor, porque yo no los puedo ver acá. Dígame. Sí, compartan. Con Angie es uno que está en hoja cuadriculada, escrita con lapicera negra, ¿no, Angie? Sí, es una hoja rayada, escrita con negro y tiene algo rojo. Ok, ahí lo busco. Creo que es el primero del chat. Igual podemos compartir cualquiera de las producciones de las compañeras, ¿no? Digo, bueno, no estar buscando una en particular. Ahí está, profe. Ese es el nuestro. Se ve perfecto, sí. Bueno, ¿nos lo presentan a esto? Ay, bueno. ¿Para qué se fue? Sí. Perdón, yo saqué sin querer. ¿Cuándo podremos estar en un aula como Dios manda? No, como Dios manda, dije, qué mal. Dios no manda. En esto, por lo menos. ¿Qué tipo de conocimiento fue eso? ¿Qué tipo de conocimiento fue eso? Cuando Dios claro, manda. ¿viste cómo tenemos totalmente interiorizado? Y yo soy lo más ateo que hay. Ahí está. A ver. Bueno, ahí nosotros pusimos como, para comenzar el cuadro, pusimos tipos de conocimiento y ahí sacamos dos flechitas y pusimos, por un lado, conocimiento científico, que no es el único modo de conocer, y el conocimiento cotidiano, que sería el que usamos para manejarnos en la vida cotidiana. No sé si lo Solo agrego que hay otros, además del cotidiano. Vimos que había, bueno, el conocimiento en el arte, el religioso, que se me acaba de colar a mí, hay otros, ¿no? Pero sí, está muy bien, el conocimiento científico por diferenciación con el cotidiano, bien. Sí, bueno, y después poníamos que del conocimiento científico, ahí aparecerían las ciencias, ahí teníamos la duda. No sabíamos si poner ciencias arriba de todo o ahí, pero bueno, pusimos ahí. Me parece que está muy bien, sí. Bueno, y ahí las ciencias que se dividen en formales y las ciencias empíricas. En las ciencias formales, bueno, que el objeto de estudio, que no tienen un objeto de estudio real,
sino que hace referencia a la realidad y que hay una verdad absoluta. Hablábamos en esa parte de que No sería hacen matemática. referencia, no hacen referencia a la realidad. No hacen referencia a la realidad, exacto, ahí lo pusimos. Sí. Bueno, y ahí pensábamos en matemática, en la lógica, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando esto de los teoremas. Sí, más que verdades absolutas son verdades formales, ¿no? Verdades ideales. O sea, ideales. Es eso, ¿sí? Más que absolutos son ideales, porque ideales. No tienen referencia, como ustedes bien dicen, no hacen ninguna referencia a eso que llamamos realidad, con lo cual el problema de la verdad empírica no existe ahí, ¿no? De la contrastación con lo real no existe. Bueno, y después teníamos las ciencias empíricas, y ahí sacamos 2 flechitas, porque de ahí salen las ciencias naturales y las ciencias sociales. Perfecto. Las ciencias naturales que tienen una interpretación hermenéutica, y las ciencias naturales, perdón, que tienen una interpretación hermenéutica, y las ciencias sociales, ahí nos dimos cuenta que teníamos que poner 3 paradigmas, y ahí aparecerían los 3 paradigmas que hablamos recién. Y que la doble hermenéutica la pusieron, creo que la pusieron más cerca del interpretativo simbólico porque corresponde a ese paradigma, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, perfecto. Sí, Y más que ahí positivismo, diríamos empírico analítico, corrijo pequeñas cosas, pero está muy bien el esquema. Empírico analítico. Sí, no terminamos en realidad, porque justo se cortó. Bueno. Empírico analítico, interpretativo, simbólico o hermenéutico, que tiene la doble hermenéutica, y el crítico. Muy bien. Yo lo único que haría es sacar esa flechita chiquita que va de sociales a doble hermenéutica, la sacaría, porque no es como un cuarto paradigma, y la pondría en la doble hermenéutica con una flechita que salga hacia el interpretativo simbólico, ¿no? Sí, porque yo lo agregué con lápiz ahora, profe, eso que ok, perfecto. lo saqué de ahí y lo pongo ahí. Bueno. Y bueno, ahí decíamos que los 3 paradigmas serían 3 modos diferentes de entender la intención educativa, pusimos. Más bien, como lo vemos en esta asignatura, si ahí lo veo ahí arriba, pero no, son 3 modos diferentes, esto es importante para todas, no de entender la investigación educativa, ¿dijiste? Sí, la investigación, puse intención, pero es investigación. La investigación sí, pero no solo educativa, sino la investigación en ciencias sociales, ¿sí? Son 3 modos distintos de comprender la investigación en ciencias sociales, y dentro de ellas la educación, ¿no? Que la educación tiene algunas particularidades, pero son los 3 paradigmas referidos a las ciencias sociales, al modo de producir conocimiento o investigar en las ciencias sociales, ¿sí? Muy bien este esquema. ¿Algo más agregaron, chicas? No, hasta ahí habíamos llegado, profe. Pregunto, porque después se intercambian todos los esquemas, estos 2 que vimos están muy bien, con las salvedades que les hicimos, para no seguir ahora con todos los esquemas. Lo que les quisiera preguntar, y a ver si alguna tiene el esquema, lo compartimos, es si pusieron o no lo que tiene que ver con el diseño de investigación, que es un contenido que también estuvimos abordando. ¿Hicieron algún esquema que incluya esos contenidos de la materia? El último encuentro. ¿Alguien lo puso? ¿Fueron los contenidos? No, me parece que lo que pasó fue que fuimos viendo como la materia en base a lo que íbamos viendo, y eso fue lo último, y ninguno llegó con el tiempo. A nosotros al menos nos pasó eso. Sí, ¿cómo lo podríamos poner eso? ¿Cómo les parece que lo podrían agregar? ¿Nadie lo llegó a poner? No, profe. Bueno. Quedamos a la mitad. Pensémoslo ahora. Lo que tiene que ver con el diseño de investigación. ¿Dónde lo pondré? Desde las tensiones, profe. A ver, ¿por qué desde las tensiones? A ver, espera, porque yo la idea más o menos la tenía y no lo llegamos como a... Dale, la pensamos entre todos. De las tensiones, de los paradigmas, y de los paradigmas salimos. Claro. Ahí está, de la situación problemática. Y después de la situación problemática, los componentes. Bueno, a ver, bien, me gusta esto. El diseño de investigación, ¿lo necesitan los 3 paradigmas? O sea, desde cualquiera de los paradigmas se plantea la necesidad de elaborar diseños de investigación. No. No, el crítico. El otro no, porque no lo tiene en cuenta
a las personas No. el que... No, paren. Exacto. Sí tienen en cuenta a las personas. Claro, Tienen en pero cuenta no en de el... otra manera. O sea, Exactamente, a eso me ¿no? quería. Midiendo, pero diseño de investigación, esto de decir, bueno, el problema, la situación problemática, el problema de investigación, el marco Sí, teórico. el diseño lo tienen todos. Lo que pasa es que la forma de llevar a cabo me parece que cambia. Exactamente. Eso es muy importante. Entonces, el diseño lo necesitan los 3 paradigmas. Uno podría hacerlo de distintas maneras la integración al cuadro. O hacen una llave que abarque a los 3 paradigmas y ahí ponen diseño de investigación, y uno después podría sacar 2 flechas, ¿no? Diseño de investigación lineal y diseño de investigación flexible, por ejemplo, porque cada uno de los paradigmas va a proponer distintos modos de entender gremial de los docentes de la educación inicial. Daría lugar a el diseño que pretende verificar una hipótesis que el diseño que parte de unos pocos supuestos y pretende generar teoría nueva, ¿no? Lógica de generación de conceptos. Muy distintos los diseños. Eso lo pueden ver en 2 textos fundamentalmente. En el texto de Borsotti, que habla del diseño desde la lógica verificativa, ¿sí? De Carlos Borsotti, y en el texto de Maxwell, que habla del diseño desde una lógica flexible, cualitativa, más de generación de conceptos. ¿Está? Entonces, así como hay distintos modos de concebir la investigación social educativa, hay distintas formas de hacer diseño. Pero diseño necesitan los investigadores desde cualquiera de los paradigmas. Porque el diseño, ¿qué es? ¿Qué es el diseño? ¿Cómo lo podríamos decir? La investigación sería. ¿Cómo? Lo que organiza u ordena esa investigación. La organización de la investigación, la planificación de la investigación, ¿no? El pensar la investigación, cómo se va a hacer, con qué momentos, con qué componentes. Eso, planificar la investigación, lo necesitan desde los investigadores e investigadoras desde cualquier paradigma. Lo que pasa es que el diseño también va a ser diferente. En un caso más de comprobación, entonces más de lógica verificativa, va a ser más lineal, si se quiere, ¿no? Ahí tiene más sentido hablar de el método científico y una serie de pasos que están predeterminados. O el diseño más desde la lógica generativa, más cualitativo, más flexible, más interactivo, dice Maxwell, ¿no? Entonces, también vemos que hay diferentes maneras de concebir el diseño. Uno puede hacer una flechita desde cada paradigma que diga diseño, 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 y ahí poner si es flexible o es más lineal, o puede ser una llave desde a los 3 paradigmas y poner diseño una sola vez, y abrir 2 flechas, una que diga diseño lineal, otra que diga diseño flexible interactivo, ¿sí? Se va entendiendo un poco cómo esto da lugar a un único esquema de todos los contenidos que vimos. Sí, para mí, María Ángeles. No, para mí, o sea, fueron muchos conceptos que por ahí todavía no llego a interpretar o ver bien, pero como está grabada la clase, creo que al verlo de vuelta lo voy a entender mejor, pienso. Bueno, pero ¿querés preguntar algo específico? ¿Querés hacer las preguntas que necesites? No, en realidad yo es como que de los 3 paradigmas, positivismo, interpretativo, simbólico, hermenéutico y crítico, tengo que sacar una flecha grande y ahí aparecería las distintas formas de hacer el diseño. Sí, igual lo di como una posibilidad, lo pueden hacer de distintas maneras. Lo importante es que esa representación las ayude a ustedes, ¿no? a comprender. Lo que yo estoy diciendo, para ir a lo conceptual, estrictamente hablando, es que sea desde cualquier paradigma de los 3 que se plantea en la investigación, en los 3 se necesita diseñarla, planificarla, ¿no? Y eso es el diseño, es la planificación de la investigación. Entonces, ya lo van a ver en taller de tesina, que nos vamos a dedicar a hacer eso, sus diseños de investigación. Entonces, es pensar la producción de conocimiento de manera sistemática, es planificar la producción de conocimiento, eso es el diseño. Cuando nosotros decimos que partimos de una situación problemática, para pensar el diseño, que la situación problemática es parte del diseño, estamos diciendo es como el embrión, el germen del diseño de investigación, de ahí salen las preguntas de investigación. Bueno, estamos pensando en que la investigación es una práctica social, ¿no? Que no sale
solo de la pura teoría la pregunta, sino que sale de nuestras situaciones problemáticas cotidianas, las que enfrentamos en la práctica profesional, ¿no? Entonces, que la situación problemática puede ser teórica también, pero que sale de nuestros propios, de nuestra propia labor y práctica social como educadoras. De ahí es que vamos a pensar el diseño de investigación, desde las situaciones problemáticas. Eso es lo que han leído en el texto de Carlos Borsotti. O sea que tanto desde la lógica verificativa del paradigma empírico-analítico como del paradigma hermenéutico o el crítico, hay situación problemática. Probablemente la conciban también de manera diferente, pero en todos los paradigmas hay no solo diseño, sino planteo de situaciones que no nos satisfacen, ¿no? Aún el paradigma empírico-analítico plantea cosas que no satisfacen y por eso es necesario producir conocimiento. O sea, plantea situaciones problemáticas. ¿Está bien? Entonces, ese es un elemento también en común del diseño en los tres paradigmas. Pero después el diseño del paradigma empírico-analítico se vuelve más lineal, menos flexible que el diseño concebido desde los otros dos paradigmas. ¿Está bien? Que es más flexible, más interactivo, con estrategias metodológicas cualitativas, que por lo tanto van y vienen en una espiral y no tanto linealmente como una serie de pasos. ¿Está bien? Pero los tres paradigmas proponen diseñar las investigaciones. O sea que el diseño es una idea común a los tres paradigmas. ¿Está bien? Y estamos empezando a ver eso, los componentes del diseño, por eso la otra tarea que ustedes tenían, que bueno, pensábamos trabajar hoy, ya son las 8:10, no sé, ustedes ya lo estuvieron trabajando, podemos, no sé qué tan cansadas están, uno siempre pregunta porque son las 8:10, pero bueno, ¿vino bien esta clase tipo taller, así de intercambio? Sí, a mí me Sí, sirvió profe, mucho. vino muy, muy bien. Bueno, si les parece, no sé qué tan cansadas están, nosotros estamos medio a disposición de lo que ustedes prefieran. Podemos hacer una pequeña reunión ahora para ver lo del análisis del diseño, que tenían ese diseño que les mandamos completo para analizar, o ahora que vimos un poco y repasamos todo esto, bueno, lo repasan, lo profundizan y lo vemos la clase que viene en modo taller como hicimos esta clase. La clase que viene es Yo creo que Sí, sería mejor mejor, sería. profe. Sí, sería mejor, profe. Estela, ¿qué Profe, a mí decías? me El parece miércoles que viene son las elecciones, que Mari. estaría bueno. No tenemos, Juana, clase. El miércoles no tenemos. Son las elecciones. Vamos a votar. No, Bueno, no bueno. vamos a tener. Tareas, entonces, tareas. Y si hacemos, estoy pensando en voz alta, si el segundo práctico lo hacemos a partir de ese análisis del diseño, y nos envían por grupo esto que íbamos a hacer hoy, y ya tenemos, estoy pensando en voz alta, pero bueno, esto es un poco así, ¿no? Porque O el trabajo práctico 2, decís. el trabajo práctico 2, ¿les parece que dediquen la semana que viene a enviarnos ese, que no dejemos más consigna que esta, que ya un poco lo estuvieron haciendo, nosotros dimos 15 días para analizar este diseño, les enviamos por el aula virtual las consignas del TP2 que van a hacer sobre este análisis de este diseño, ¿les parece que lo convirtamos después de esta clase de repaso que hemos tenido, que creo que ayudó, que convirtamos eso en el TP2 y ustedes lo hacen en esta semana que no vamos a tener clase? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, sobre ese mismo diseño que le mandamos completo, ¿sí? Que ustedes ya estuvieron analizando, que hubo 15 días para analizarlo, le vamos a mandar por el aula unas consignas para el TP2, ¿sí? Hay creo que 1 o 2 personas nada más que van a tener el recuperatorio del TP1 y el TP2 también. Las consignas, el TP2, perdón, igual que el TP1, lo van a hacer de a 2 o de a 3, ¿sí? Individual también puede ser, pero de a 2, no más de 3. La idea sería no más de 3, y les mandamos las consignas por el aula virtual. ¿Te parece, Estela? Perdón, porque estoy pensando en voz alta. Por ahí, Juana, por ahí las que tienen que hacer recuperatorio que lo entreguen para el miércoles que viene, así ya está entregado. Así ya se liberaron de ese, y el miércoles, el miércoles empiezan con el serían TP2. todas que entreguen el trabajo práctico 2, si les parece bien. Nosotras entre hoy, que no va a ser hoy, entre mañana y el miércoles les vamos a estar haciendo llegar las consignas. Repasen, vuelvan a leer ese diseño de investigación, váyanlo analizando, porque va a ser sobre eso el TP2. ¿Sí? No, y además, Juana, por ahí que vuelvan, porque por lo que vemos, por ahí también están un poco atrasados con la lectura, que es lógico, y sabemos a esta altura del año, comprendemos todo, pero
Lo importante es que ustedes vayan fundamentalmente a los textos de Borsotti para los componentes del Del diseño, diseño. fundamentalmente. El capítulo es el capítulo 2 y el capítulo 3, situación problemática y construcción del objeto, y también el texto de Maxwell para el diseño interactivo Flexible, cualitativo. interactivo, cualitativo. Fundamentalmente Maxwell es un capítulo, y también tiene De la Palermo. ficha de Palermo que integra la cuestión de la situación problemática dentro de la cuestión del diseño, digamos, del enfoque de Maxwell, y además está muy claro la ficha, digamos, de la profesora. Palermo y Maxwell hablan del diseño de investigación flexible. Los componentes, claro. ¿Sí? Del diseño de investigación flexible, más cualitativo. Palermo y Maxwell. Vuelvan a esos textos, claro. Mientras que Borsotti habla del diseño de investigación desde la perspectiva de verificación de hipótesis, desde la perspectiva del paradigma empírico analítico. Pero de todos modos, Juana, tienen que ir porque, digamos, en las clases, el proceso, digamos, como la situación problemática y fundamentalmente la construcción del objeto es lo que, como que dice en los encuentros, Borsotti. Sí. Bueno, entonces, les vamos a estar enviando entre mañana y el miércoles las consignas para profundizar este análisis de ese diseño de investigación y convertirlo en el segundo TP. ¿Sí? No hemos agregado más contenidos a la clase de hoy, nos dedicamos a repasar y profundizar, y así vamos a seguir con el segundo TP, que seguimos sin agregar contenidos. ¿Sí? Preferimos esto, preferimos profundizar, que ustedes comprendan bien, menos contenidos, pero que les quede esto, porque es lo que necesitamos después en el taller de tesina. ¿Sí? Que ustedes comprendan básicamente, vamos a poder avanzar un poco más, porque si bien el miércoles que viene no hay clase, bueno, después nos quedan 2 clases más, así que un poquito más, hasta cierre de campo, seguramente pretendemos llegar nosotras, ¿sí? Pero por ahora no agregamos ningún contenido, lo que hemos hecho es profundizar, repasar, organizar en esquemas, redes conceptuales, que ustedes aprendan a usar las redes conceptuales como modo de organización y de estudio, para ordenar sus representaciones, y que vayan entonces en estas 2 semanas que vamos a tener nuevamente, sin clase, sí, haciendo el TP2 y profundizando mucho las lecturas, ¿está bien? No hemos agregado nada de contenido hoy, solamente hemos repasado, reorganizado, sintetizado, presentado, graficado, etc. ¿Está bien? Profe. Sí, Cintia. ¿Podemos enviarle la red de las que no pudimos, por ejemplo, ahora por ahí mostrarla para ver si está bien, si nos falta algo? Mira, Cintia, yo te podría decir así demagógicamente que sí, pero la realidad es que estamos hasta acá, nosotras también, de trabajos prácticos para corregir, del taller de tesina que nos van entregando los diseños, y la verdad, sinceramente, no vamos a tener tiempo de ver las redes. Usen las que vimos como guía, porque tampoco es que la red está bien o está mal, o sea, la idea es que la red les ayude a ordenar las ideas, ¿está? Porque Claro. no vamos a poder sumarnos una tarea, Cintia, yo te pido disculpas, pero no quiero prometer algo que no vamos a poder hacer, ¿sabes? Entonces, hablen mucho entre ustedes, usen las que revisamos como guía, que no son más que esquemas ordenados, para ordenar las representaciones de ustedes, nada más, que les sirvan para leer más ordenadamente, para no perderse, si un texto que habla de... Siempre además, repetimos algo, con el programa lean, ¿sí? Viendo a qué unidad corresponde cada texto, con qué contenidos está relacionado. Hay textos que hablan sobre el conocimiento en general, textos que hablan sobre el diseño en particular. Bueno, vayan ubicando cada texto a qué lugar del programa pertenece, con qué conceptos está relacionado. Ese es otro buen consejo para avanzar en la lectura. Lean, ¿sí? Y les vamos a estar mandando entonces las consignas para el TP2, que va a tener como base, como material de base, el diseño que ya han venido trabajando. ¿Está bien? El diseño completo ese que les mandamos, que ya han venido trabajando, ya está colgado en el aula, lo único que les tenemos que mandar son las consignas. ¿Está bien? Sí, profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, tranqui. Una pregunta que me quedó pendiente. Sí. Es que recién había preguntado ¿de dónde parte el diseño de investigación? Y quedó como colgado. ¿Parte de una vacancia el diseño de investigación? ¿De dónde parte? Buena pregunta esa, porque nos relaciona 2 niveles de análisis que estuvimos abordando distintos.
vacancia es un concepto que viene de la idea de Bourdieu de campo, ¿no es cierto? Los campos de investigación tienen vacancias. ¿Qué sería una vacancia? Sería algo que, digamos, una problemática, un proceso, una línea conceptual que estando muy relacionada con las tensiones de un campo de investigación, sin embargo no ha sido investigada. ¿Sí? Eso es una vacancia, es algo que falta investigar, pero no cualquier cosa que no ha sido investigado, sino algo que siendo importante para ese campo, porque define las tensiones, porque por ahí pasan digamos, las principales cuestiones de disputa, no ha sido investigado, ¿no? Entonces, eso es una vacancia. Cuando hablamos de vacancia, hablamos del campo de investigación. Cuando hablamos de dónde parte un diseño, estamos hablando de una investigación solita, de una investigación, de un proyecto de producción de conocimiento particular. ¿Está? Entonces, si un diseño de investigación, una investigación particular, apunta a producir conocimiento en un área de vacancia, entonces está muy bien orientado. ¿Sí? ¿De dónde parten los diseños de investigación? Parten de situaciones problemáticas, ¿sí? De aspectos insatisfactorios en la teoría o en la empiria. Si ese punto de partida de la situación problemática, ese aspecto insatisfactorio, además es un área de vacancia para un campo, maravilloso, estamos cumpliendo con todos los objetivos. ¿Está? Muchas veces uno hace investigaciones que no son de área de vacancia, pero que bueno, igualmente son importantes. Pero si además constituye un área de vacancia, es como si vos dijeras le sumo un plus a esa investigación, ¿no? Como que la realza o le da mayor importancia, porque justamente una investigación, ¿de dónde parten todas las investigaciones? De situaciones problemáticas. A partir de situaciones problemáticas, de aspectos insatisfactorios, nos vamos formulando preguntas, de ahí parten las investigaciones. Pero si alguna investigación en particular, además se puede decir que está relacionada con un aspecto muy, muy importante para un campo, que está centrado en una tensión de un campo, y no ha sido investigado, o sea, si además es una vacancia, mucho más valiosa va a ser esa investigación. No sé si te contesto, Noelia. Sí. ¿Sí? O sea, en los diseños de investigación... Como voy a tener varios diseños de investigación para poder cubrir una llegar a vacancia. resolver esa vacancia. Excelente, Noelia, sí, tal cual, porque tampoco con hacer una sola investigación vas a resolver una vacancia. Una vacancia es, ya insisto, un aspecto nodal de un campo de investigación, que puede ser una disciplina, o que puede ser, como puede ser la pedagogía o la didáctica, o un campo de investigación puede ser el campo de la educación inicial, que está atravesado por muchas disciplinas. Entonces, uno dice, bueno, por ejemplo, una vacancia en el campo de la educación inicial podría llegar a ser no sé, la cuestión, esta que estábamos diciendo antes, la participación gremial de los docentes. Bueno, importante, sí, es importante, tiene que ver con una intención especial del campo, que es la cuestión del trabajo docente, porque está atravesado por la feminización del trabajo, cuestiones de género, las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, esto de la gremialización es una cuestión importante para esa atención. Si entendemos o no entendemos a los docentes del nivel como trabajadores, o las entendemos como la vocación, la segunda mamá y no sé qué otra cosa, o entendemos realmente que el docente del nivel inicial es un trabajador. Esto de lo gremial, me parece, usted me podrá corregir, pero me parece que no hay muchos estudios que apunten a la participación gremial de los docentes del nivel inicial. Y entonces uno podría muy bien fundamentar que esa investigación que tiene entre manos, que es caracterizar la participación gremial de los docentes del nivel inicial, es además una vacancia. Anoten el tip para el taller de tesina. Bueno, entonces tiene un plus. Entonces tiene un plus, porque es una vacancia para el campo de investigación de la educación inicial. Entonces, ¿la investigación puede ser importante sin ser una vacancia? Sí, puede. Hay montones de investigaciones que profundizan en campos que ya están muy investigados, y también son importantes esas investigaciones, porque a lo mejor le están sumando un aspecto diferente que las otras investigaciones no tomaron. O sea, toda investigación tiene que producir algún nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, ¿necesito encontrar una vacancia para que mi investigación sea...? No, no necesito encontrar una vacancia, pero sí, justamente el problema que me planteo, además es una vacancia para un campo de investigación, entonces tiene un plus de valor. ¿Se entiende? También puede ser a partir de alguna tensión específica.
Sí, tal cual. O sea, una tensión que existe como tensión en el campo, pero que incluye algún aspecto, esa tensión que no ha sido investigado, eso es una vacancia. ¿Sí? Entonces, nosotros la otra vez le decíamos, no esperamos que ustedes definan vacancias hoy, en esta materia, mientras hacen el primer esquema del campo. Porque para definir lo que es una vacancia, uno necesita conocer mucho el campo. ¿Tá? Por eso lo decíamos, Noelia, porque para darte cuenta que algo no ha sido investigado y es esencial, necesitas conocer el campo, ¿no? La vacancia es un concepto que corresponde al concepto de campo de Bourdieu, ¿sí? Mientras que los diseños de investigación no siempre cubren vacancias. A veces profundizan en cuestiones que ya están investigadas y también es importante seguir profundizando. No siempre que investigamos vamos a estar trabajando sobre las vacancias, para nada. Pero sí encontramos una vacancia con el tiempo y con nuestra expertise en el campo, encontramos una vacancia, bueno, eso es justamente lo que pueden aportar los investigadores e investigadoras más experimentados o experimentadas, ¿sí? Cubrir vacancias. Que, como bien decís, no se cubre con una única investigación, ni se cubre en un trabajo solitario. En general, ¿cuándo se cubre una vacancia en un campo? Cuando esa cuestión se convierte en un problema colectivo, de ese colectivo de científicos. Por ejemplo, las perspectivas de las descoloniales, digamos, hoy por hoy se llegan a constituir en un paradigma porque antes se ha entendido como una vacancia en los distintos campos de investigación y se fue construyendo consenso alrededor de que era necesario investigar los procesos de colonización, ¿sí? Supongamos, que no estaban investigados como tales y que se van convirtiendo en un consenso en distintos campos de investigación. Esa vacancia no la cubre una investigación, la cubre la actividad colectiva de muchos colectivos de científicos y científicas, ¿sí? Muy bien lo que dijo Noelia. No es que la vacancia se resuelve con una investigación. Una vacancia empieza a dejar de ser tal cosa, vacancia, cuando se convierte por consenso en una cuestión que empiezan a investigar muchos colectivos de científicos. ¿Sí? Bueno. Sí, por ahí, sí. Claro. Sí, me parece por ahí importante cuando piensen el concepto de campo como campo científico y no olviden la idea del concepto de comunidad científica. La comunidad científica en tanto que también lucha de intereses, como una arena de conflictos, ¿no? Que porque la cuestión de que se investigue determinadas temáticas o determinadas disciplinas tengan mucho más investigaciones que otras, tiene que ver con esto. Con claro, qué se investiga y qué no se investiga. Algunas cuestiones serían muy necesarias de ser investigadas. ¿Por qué no se investigan? ¿Por qué? Y porque hay cuestiones de poder en el medio, ¿no? Entonces, ¿quién decide qué se investiga y qué no se investiga? Siempre sigue siendo una cuestión de poder, como bien apunta Estela, ¿no? También. Entonces, claro, porque lo que Bourdieu dice, que además que es muy interesante, la cuestión de la distribución del capital cultural y simbólico, ¿no? Y bueno, dentro de la ciencia, ¿no? Dentro de la ciencia, en el campo científico, que también investiga los otros campos, pero bueno. Entonces, no es que solamente una cuestión altruista o de interés por el conocimiento, digamos, de inclinación al conocimiento determina lo que es investigado. No, hay cuestiones de poder en el medio, ¿no? De poder, de que se decide o no se decide que una cosa sea investigada. Entonces, bueno, estas pujas por el capital simbólico, la referencia, convertirse en referente de un campo, son luchas por el poder, ni más ni menos, en la ciencia como en cualquier otra actividad humana, ¿no? Y cuando decimos todo esto, estamos hablando de hegemonía dentro del campo científico. ¿En qué paradigma estamos de nuevo? En el crítico. ¿Sí? Otros, desde el paradigma empírico-analítico, dirían que la ciencia es una actividad totalmente objetiva, desinteresada, absoluta, que llega a la verdad absoluta y que nadie tiene más nada que decir. Pero nosotros, como estamos dentro del paradigma crítico, decimos que la ciencia es interesada, parcial, dominada por cuestiones socio-histórico-político-económicas, y que no se investiga cualquier cosa, sino lo que los campos dominantes dentro de un campo determinan, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos desde paradigmas, ¿no? Esta es la idea. Siempre hablamos de paradigmas. ¿Y en qué consiste la objetividad entonces? Y en enunciar, en explicitar desde qué paradigma se está situando uno, ¿no? Eso es la objetividad posible para el paradigma crítico. No la neutralidad, no la imparcialidad, porque eso no existe,
sino la enunciación de las tomas de postura que se hacen, ¿no? Esto Fundamentalmente, ¿sabes por qué Juana lo decía? Pensando en la cuestión del trabajo práctico 1, que digamos, donde hubo como común, esta dificultad común, de poder identificar, más allá de la pregunta que ahora hace Noelia, de vacancia, pero que vacancia nosotros no le dimos como importancia, pero sí en la cuestión de las tensiones, que apareció a partir de que ustedes pudieron ver el video, lo pudieron describir, pudieron caracterizar, que decía tal exponente, que decía la otra, pero no pudieron identificar lo que subyacía, digamos, las tensiones subyacentes en este caso del concepto y en relación con la construcción de la ciudadanía. Esto era lo que apareció digamos, como dificultad común, en general. Pero por eso vuelvan, digamos, a los teóricos, a la clase, cuando también dio lo del campo científico Juana, y vuelvan a revisar esto para que los puedan, ahora más tienen que hacer el trabajo práctico recuperatorio, vuelvan a eso, que eso nos parece que eso fue algo que, ¿no? Como que había quedado como pendiente, ¿no? Algunos sí pudieron, y además decirles que por eso es importantísimo, más allá que uno a veces no pone exigencia, pero que si uno les propone también a hacer una bibliografía ampliatoria o aportar, cuando uno lo hace es para darles más elementos a ustedes. Los grupos que pudieron hacer como un salto como más cualitativo o poder comprender y resignificar las tensiones tuvo que ver, que se notaba con la lectura que hicieron del texto que les dimos de Lila Ferro, que creemos en algunos casos, ¿no? Esto es importante. Bueno, nada, quería decirlo. Y ahí fundamentalmente vuelvan al texto también de Lila Ferro, porque ahí fundamentalmente es el paradigma crítico y cómo se toma y cómo se considera la niñez como sujeto político, como sujeto social, y el concepto de hegemonía en relación con la enseñanza de las ciencias sociales en el campo de la educación inicial. Es muy rico ese texto, vuelvan si pueden, estaría bueno que vuelvan. No sé qué te parece, Juana, pero yo quería decirlo porque no, está muy vuelvo bien, a pensarlo para que puedan seguir avanzando, ¿no? Estamos revisando, está Estela revisando el TP1, ¿no? Cuando les dice esto, y ahora, hoy por hoy, que ya profundizamos mucho más todo eso, seguramente ustedes lo pueden revisar en otras condiciones, ¿no? Pero como ejercicio de estudio, no les estamos pidiendo que lo vuelvan a enviar, ni nada por el estilo. Pero como ejercicio de estudio es buena la propuesta de Estela, revisar el TP1 también, ¿no? Que hoy por hoy tienen más elementos. Bueno, me parece que esta clase sirvió así como para repasar, integrar, me parece que pudimos ver un poco de ejemplos de qué sería posicionarse desde uno u otro paradigma. Vimos también que el diseño, la planificación de la investigación, de la producción de conocimiento, está en todos los paradigmas, que va a tener características distintas, más flexible o menos flexible. Ahí están los textos para leer. Borsotti de la lógica verificativa, de comprobación de hipótesis, más lineal, y Palermo Maxwell con el diseño de investigación flexible, más cualitativo, más propio de los paradigmas hermenéutico, interpretativo y crítico. Me parece que ordenamos un poco todo, me deja bastante satisfecha esta clase en ese sentido, me parece que hacía falta profundizar y repasar sin seguir avanzando, porque si quedaban estas lagunas, es como que no se puede seguir avanzando. Así que bueno, lo que vamos a hacer con la segunda parte del trabajo en grupo que yo tenía pensada para hoy, que era la del análisis del diseño completo, que ya hace como un mes que lo tienen, lo vamos a convertir en el segundo TP, ¿sí? Para no seguir agregando cosas, vamos a usar esa lectura, ese diseño completo que les enviamos, que ustedes ya estuvieron trabajando, lo vamos a convertir en el segundo TP, les van a llegar las consignas entre mañana y el miércoles próximo, para que lo tengan para el miércoles 17 en grado. ¿Sí? El 17 sería la fecha de entrega del segundo TP. ¿Sí? Aunque no tengamos clase, ¿sí? Y para el 17 la entrega del segundo TP para todo el mundo, para todas. Bueno. ¿Está bien? ¿Está todo claro, gente? En grupo, ¿no, profe? Quedamos entonces grupo de hasta tres personas. Perfecto. En grupo de hasta 3 personas. Bueno, gente, entonces quedamos acá por hoy y bueno, nada, la seguimos. Aprovechen bien este miércoles en clase. Acuérdense de ir a votar, por favor. Pedimos.
todo el que por fin vamos a tener presencia física en la universidad para algo después de tanto tiempo, además. Y que es muy importante que participen, voten lo que voten, pero que participen, ¿sí? Vamos a marcar la universidad alguna. ¿Cómo? Por lo menos en mi